A ver, imaginemos algo. ¿Qué pasaría si una mañana, al despertar, el terreno que alguien tiene junto al río es, no sé, más grande o de repente más pequeño? ¿Cómo maneja la ley algo tan físico como la tierra cuando la propia naturaleza decide moverla de sitio? Parece una pregunta casi de fantasía, pero la respuesta está en un concepto legal que, aunque es muy antiguo, sigue totalmente vigente. Totalmente. Y ese concepto es la accesión en el derecho civil. Es una de las formas en que se adquiere la propiedad. Y aunque ese escenario del río es, bueno, el más dramático, el que más captura la imaginación, este principio se aplica a situaciones increíblemente cotidianas, cosas de todos los días. Pensemos en las manzanas de un árbol, la cría que tiene una oveja, o incluso el dinero que genera una propiedad en alquiler. Todo se rige por la misma idea. Entiendo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es justamente eso, un análisis a fondo de este concepto de la accesión. Nos vamos a basar en el contenido de una clase de Derecho Civil que lo explica de maravilla. La misión es desglosar qué es, cómo se clasifica y explorar ejemplos que nos van a demostrar que aunque algunos términos suenen a latín antiguo, las situaciones que resuelven son de hoy y de siempre. Exacto. Y comencemos por el nombre, que me parece genial. Una de las cosas que se destaca en la fuente es la claridad de ciertos términos legales, y accesión es un ejemplo perfecto. A diferencia de, conceptos abstractos en otras ciencias, la misma palabra ya nos da la pista. Algo accede, o sea, se une, se adhiere, se agrega a una propiedad principal. Sí, el profesor de la Fuente hacía una reflexión muy buena sobre eso. Decía que a veces en física o en finanzas te encuentras con términos que parecen diseñados para confundir, ¿no? Pero en el derecho clásico las palabras importan y suelen ser muy descriptivas. Accesión es una de ellas. Si pensamos en los ejemplos más básicos que daba. Las calabazas que cosechas en tu terreno, el ternero que nace de tu vaca o la renta de un apartamento que tienes alquilado. En todos esos casos, algo nuevo que antes no existía o no estaba ahí, se está incorporando a un bien principal que ya era tuyo. Las calabazas se unen al terreno, el ternero a la vaca, que es la propiedad principal, y la renta al inmueble. El principio básico es ese. Lo que un bien produce o lo que se le une, digamos, de forma inseparable, pasa a ser propiedad del dueño de ese bien principal. Es una lógica de atracción, casi como una ley de gravedad de la propiedad. Bien, esa es la idea intuitiva. Y si tuviéramos que ponerle una definición más formal, de esas de manual. Bueno, la definición de manual diría que la accesión es el derecho que tiene el propietario de una cosa sobre todo lo que ésta produce o se le une y se le incorpora, ya sea de forma natural o artificial. Y es clave entender que es un derecho real. Esto no es un acuerdo entre personas. Es un poder directo e inmediato que una persona tiene sobre una cosa y sus extensiones. En la Fuente se mencionan dos teorías sobre su naturaleza. Una dice que es un modo originario de adquirir. Eso me suena a que eres el primer dueño de la historia de esa cosa nueva. O sea, nadie fue dueño de esa calabaza o de ese ternero antes que el dueño del terreno o de la vaca. ¿Es así? Precisamente. Eres el dueño originario porque tu derecho no deriva de un dueño anterior. No te lo vendió ni te lo regaló nadie. La otra teoría, que es más común en los códigos modernos, dice que es una consecuencia del dominio. No es tanto una forma nueva de adquirir, sino una simple extensión de tu derecho de propiedad. Si ya eres dueña de lo principal, es una consecuencia lógica y natural que también seas dueña de todo lo que salga o se le pegue. Me parece que la segunda es más limpia, más directa. Si soy dueña del árbol, soy dueña de sus manzanas. Punto. No necesito una teoría súper compleja para explicarlo. Es más directa, sí. Pero la primera teoría es muy útil para entender la lógica fundamental, especialmente con los frutos o las crías. La verdad es que ambas visiones no se excluyen, se complementan, para dar una imagen completa de por qué el dueño de lo principal se queda con lo accesorio. De acuerdo. Ahora, este concepto parece abarcar desde un ternero hasta un pedazo de tierra que mueve un río. Son cosas muy distintas. ¿Cómo organiza la ley todo este universo para que tenga sentido? Lo hace con una división principal que es muy elegante y fácil de recordar. Se clasifica la accesión según la dirección del movimiento, de dónde viene lo nuevo. Por un lado tenemos la accesión discreta,
que podríamos visualizar como un movimiento de adentro hacia afuera. Ah, me gusta. Y por otro, la accesión continua, que es un movimiento de afuera hacia adentro. Qué buena imagen. De adentro hacia afuera me sugiere inmediatamente las cosas que la propia propiedad genera por sí misma, como el ejemplo de las calabazas o el ternero. Exacto. La accesión discreta es eso. Se refiere a los frutos que la cosa produce. En cambio, la accesión continua es cuando un elemento externo se une a tu propiedad. Volviendo a tu ejemplo inicial, la tierra que el río deposita en tu terreno es algo que vino de fuera. Ok, vamos por partes. Exploremos primero la discreta, la de adentro hacia afuera. La fuente hace aquí una distinción que parece ser crucial en derecho civil. Habla de frutos naturales y frutos civiles. A primera vista parecen conceptos obvios, pero sospecho que tienen más miga. La tienen, y es una distinción fundamental con enormes consecuencias prácticas. Los frutos naturales son, como bien dices, los más obvios. Son las producciones espontáneas de la tierra, como las cosechas, la madera de los árboles y también las crías y demás productos de los animales. El ejemplo de manual es el ternero de una vaca, como se menciona en la fuente. Son productos de la naturaleza, con o sin ayuda humana. Entendido, lo que la naturaleza nos da. ¿Y qué diablos es un fruto civil? Porque el dinero no crece en los árboles. Justamente. Y esa es la clave. Los frutos civiles no son espontáneos, no nacen de la cosa físicamente, surgen de una relación jurídica que se establece sobre un bien. El ejemplo perfecto es la renta de un alquiler. El dinero que recibes cada mes no brota de las paredes de la casa, es el resultado de un contrato, de un acuerdo legal. Lo mismo ocurre con los intereses que genera un capital. Ah, ya lo veo. Uno es un producto biológico, por así decirlo, y el otro es un producto económico derivado de un acuerdo legal. Exacto. Y esta distinción no es solo académica. Es la base para calcular indemnizaciones en un juicio, para repartir una herencia, para determinar los beneficios de una empresa. Saber si algo es un fruto natural o civil determina quién tiene derecho a él, desde cuándo y en qué condiciones. Es una de las vigas maestras del derecho patrimonial. Clarísimo. Uno es naturaleza, el otro es un contrato. Ahora sí, volvamos al escenario del inicio, que es el que me tiene fascinada. El río que mueve las fronteras. Eso es, sin duda, accesión continua de afuera hacia adentro. Correcto. Y es el ejemplo más puro de accesión continua de inmueble a inmueble, es decir, tierra que se une a más tierra por la acción de las aguas. Aquí es donde el derecho desempolva unos términos latinos que suenan arcaicos, pero que son increíblemente precisos. Hablemos del primero que menciona la fuente, avulsión. Solo por el nombre ya suena algo súbito, violento. Y lo es. La avulsión es un evento geológico repentino y reconocible. Ocurre cuando la fuerza de un río, por una crecida o una tormenta, arranca una porción conocida de terreno de una propiedad y la deposita, entera, en otra propiedad río abajo. Imagina que una inundación se lleva un trozo de tu finca con todo y tus árboles y lo planta en la finca de tu vecino. Un momento. Eso significa que si una tormenta me quita un pedazo de jardín y lo deja en el de mi vecino, ¿legalmente tengo que ir con una pala a recuperarlo o lo pierdo para siempre? Eso suena increíble. Pues es casi así. La ley entiende que es un acto de la naturaleza, pero te da una oportunidad. Según se cita en la fuente, basándose en el Código Civil, el dueño original tiene un plazo, generalmente de meses, para reclamar esa porción de terreno. Puede ir y retirarla. Pero si deja pasar ese tiempo y no hace nada, la porción de tierra accede a la nueva propiedad y la pierde definitivamente. Es una carrera contra el reloj y la burocracia. Vaya, me imagino que no debe ser fácil mover un pedazo de tierra de vuelta. Ahora, si ese es el evento violento, ¿cuál es su contraparte? Su contraparte es el aluvión. Y aquí es donde la ley se pone casi poética. A diferencia del arrebato de la avulsión, el aluvión es un proceso lento, paulatino, casi imperceptible. Es el sedimento, arena, limo, pequeñas rocas, que la corriente del río va depositando día tras día, año tras año, en la orilla. No puedes señalar el momento exacto en que ganaste un centímetro de tierra. Es como un regalo del río a cámara lenta. Exactamente. Y la ley básicamente reconoce que no se puede litigar contra la paciencia de la naturaleza. Es una forma de decir, si el río te lo dio tan lentamente que nadie se dio cuenta,
es tuyo. El dueño de la ribera adquiere ese nuevo terreno por accesión, de forma definitiva e inapelable. Fascinante. Uno es un robo de la naturaleza que puedes intentar deshacer, y el otro es un regalo que se consolida con el tiempo. La fuente menciona un par de fenómenos más para completar el cuadro. Sí, la mutación de cauce, que es cuando un río decide cambiar su curso y abandona su antiguo lecho. La ley tiene reglas sobre a quién pertenece ese terreno seco que antes era río. Y también está la formación de isla, que es cuando por acumulación de estos mismos sedimentos en medio del cauce, emerge una nueva porción de tierra. Me imagino a dos vecinos con una cinta métrica en una canoa discutiendo por centímetros de una isla que no existía la semana anterior. El paraíso de los abogados. Fíjate que sucede más de lo que crees. Y la ley, de nuevo, tiene respuestas. La propiedad de la isla se reparte entre los dueños de las orillas más cercanas. Para conectar esto con la realidad, la fuente daba un ejemplo geográfico a gran escala. Se teoriza que la formación de la isla de Flores, en Petén, Guatemala, es un caso monumental de este tipo de fenómeno. Es increíble que el mismo principio legal se aplique a 1 metro de tierra en tu jardín y a una isla entera. Totalmente. Y dentro de la accesión continua también está la de mueble a inmueble. Supongo que aquí el ejemplo más claro es construir una casa. Es el ejemplo por excelencia. La edificación, la siembra o la plantación, los materiales que usas, ladrillo, cemento, madera, semillas, son bienes muebles. Cuando los incorporas al suelo, que es un inmueble, estos se adhieren permanentemente a él. Por el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, todo lo construido o plantado pasa a ser propiedad del dueño del terreno. Entiendo la lógica, pero ¿no hay excepciones? ¿Qué pasa si por un error en los planos construyo mi casa en el terreno de al lado, pensando que es mío? ¿Significa que pierdo mi casa por completo, así sin más? Eso parece increíblemente injusto. Esa es una excelente pregunta, y ahí es donde entra el concepto de la buena fe. Si construiste en terreno ajeno por un error genuino y excusable, o sea, de buena fe, la ley busca una solución equitativa. A menudo le da al dueño del terreno la opción de pagar el valor de la construcción para quedársela, o de obligar al constructor a comprarle el terreno. Pero si construiste sabiendo que el terreno no era tuyo, de mala fe, entonces sí, puedes perder todo lo invertido. La intención lo cambia todo. Vale, eso tiene mucho más sentido. La buena fe te protege. Esto nos lleva a la última gran categoría, que me parece la más propensa a conflictos extraños. La accesión de mueble a mueble. Cuando dos cosas pequeñas que pertenecen a personas distintas se juntan. Sí, esta categoría es fascinante porque regula la unión de objetos cotidianos. La fuente enumera 3 figuras principales. La primera es la adjunción o conjunción. Ocurre cuando dos cosas se unen, pero conservan su identidad y en teoría podrían separarse. El ejemplo clásico es un diamante tuyo que un joyero engarza en un anillo de oro de otra persona. La segunda figura me suena a un problema sacado de una película. Se llama especificación. Es mi favorita. La especificación ocurre cuando alguien transforma una materia prima ajena mediante su trabajo, creando una cosa completamente nueva. El ejemplo inmortal es el del escultor que sin permiso toma un bloque de mármol que no es suyo y crea una obra maestra. Y la pregunta del millón es, ¿de quién es la estatua? ¿Del dueño del mármol o del genio que le dio forma y vida? Esa es exactamente la tensión que la ley intenta resolver. Y la respuesta, de nuevo, suele depender de la buena fe y del valor relativo. ¿Qué vale más, el mármol en bruto o el trabajo del artista? Si el valor del trabajo es muy superior al de la materia, la ley a menudo le atribuye la propiedad al artista, obligándole, eso sí, a pagar el valor del mármol al dueño original. Es una solución salomónica. ¡Qué increíble! Y la última figura es la conmixtión o mezcla. Como su nombre lo indica, sucede cuando se mezclan áridos o líquidos de distintos dueños y ya es imposible separarlos o distinguirlos. Piensa en 2 agricultores que guardan su trigo en el mismo silo, y por un accidente se mezcla todo. O 2 bodegas que mezclan sus vinos sin querer. Claro, no puedes ponerte a separar los granos uno por uno. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se lo queda el dueño del silo? No, eso sería injusto. Si la mezcla fue casual, la ley crea una copropiedad.
Cada dueño pasa a ser propietario de la mezcla en proporción a la cantidad y calidad de lo que aportó. Si tú pusiste 100 kilos de trigo de alta calidad y tu vecino 50 kilos de calidad inferior, serán dueños de la mezcla en esa proporción. Es una solución muy práctica. La verdad es que, aunque suene muy técnico, es asombroso el nivel de detalle al que llega la ley para anticipar y resolver conflictos. Cada una de estas reglas nació de un problema real entre personas. Y ese es el espíritu de la accesión. Si lo vemos en perspectiva, todo el concepto es la respuesta del derecho a una pregunta fundamental. Cuando las cosas se unen, se transforman o producen algo nuevo, ¿a quién le pertenece el resultado? Y la respuesta es simple y elegante. En principio, al dueño de la cosa principal. Desde algo tan orgánico y productivo como una cosecha de manzanas, hasta algo tan caótico y geológico como un río que redibuja el mapa de una comarca. Exactamente. La accesión es el intento del derecho de poner orden y dar certeza jurídica a todo ese espectro de situaciones, desde lo más cotidiano y controlable hasta lo extraordinario e incontrolable, como es la fuerza de la propia naturaleza. Al final de la clase que hemos analizado, el profesor dejaba un reto muy interesante a sus alumnos, buscar ejemplos modernos de estas figuras, especialmente de la especificación, ese caso en que alguien transforma un bien ajeno con su trabajo. Y ese es un ejercicio fantástico, porque nos obliga a pensar cómo estos principios tan antiguos se aplican a realidades nuevas. Si llevamos ese concepto al siglo XXI, pensemos en el mundo digital. Claro. ¿Qué sucede si un artista digital toma una imagen de código abierto o bajo una licencia Creative Commons, que podría ser nuestro mármol ajeno? El mármol ajeno de nuestra era. Exacto. Y con su talento y horas de trabajo, la transforma en una obra de arte NFT que se vende por miles de dólares. Esa es la pregunta. ¿Podríamos considerar esto una forma de especificación digital? El código original o la imagen base es la materia prima ajena. El trabajo del artista digital es la transformación, y el NFT es la escultura resultante. ¿De quién son los derechos predominantes sobre esa nueva obra? Y se complica aún más, porque a diferencia del mármol, la imagen original no se destruye, sigue existiendo. El artista no usa la materia, la copia y la transforma. Quizás el concepto de accesión se queda corto ahí. O quizás necesite una adaptación. Demuestra que el derecho nunca es estático. Los principios fundamentales perduran, como la idea de proteger tanto la propiedad original como el valor añadido por el trabajo. Pero su aplicación debe evolucionar. Es una idea fascinante para seguir explorando. A ver, empecemos con una pregunta que parece súper simple, ¿no? ¿Cuál es la diferencia real entre tener algo y ser legalmente su dueño? Claro, en el día a día usamos esos términos casi como si fueran lo mismo. Exacto. Pero resulta que en el mundo del derecho, bueno, la diferencia es un abismo. Y tiene unas consecuencias que a mí me parecieron fascinantes. Y de eso vamos a hablar hoy. Nos vamos a meter de lleno en un concepto clave que viene del derecho civil: la posesión. La idea es entender cómo un hecho, algo tangible, como una familia que vive en un terreno por años y años. 100 años, decía el material. Imagínate, cómo ese hecho, con el tiempo, puede transformarse en un derecho con todas las de la ley. Todo esto parte de una tensión que es fundamental en el derecho. La tensión entre una situación de hecho y una situación de derecho. Me gustó mucho la analogía que usaban para explicarlo. La del matrimonio es perfecta, ¿verdad? Un matrimonio es un acto legal, formal. Es una situación de derecho. Tienes un papel que lo dice. Exacto. Pero una unión de hecho, pues, es una realidad. Dos personas viven juntas, actúan como si estuvieran casadas. Es una situación de hecho. ¿Y la posesión sería eso? La posesión es, básicamente, la unión de hecho de una persona con una cosa. Es la base para entender cómo alguien puede tener derechos sobre algo, incluso sin tener todavía un título de propiedad. De acuerdo. Entonces, vamos a desglosar eso. Empecemos por lo que todos creemos que entendemos bien: la propiedad. Ser dueño de derecho. Si compro un auto, por ejemplo, no es solo que yo te dé el dinero y tú me des las llaves. No, para nada. La propiedad real, la legal, se concreta cuando hacemos el traspaso, cuando mi nombre aparece en el título. Y con una casa es todavía más formal. Claro, ahí firmas una escritura pública ante notario y ese documento se inscribe en el registro de la propiedad. Y en ese momento, ya está.
Eres el dueño legalmente. Tienes un documento que lo prueba frente a todo el mundo. Es una certeza jurídica. Precisamente. Esa es la situación de derecho. Ahora, contrastémoslo con la posesión. La posesión es, en su forma más simple, la tenencia material de un bien, el poder físico. Y aquí volvemos a la familia del ejemplo, que es muy potente. Es que es un caso de libro. Una familia que ha vivido en un terreno más de 100 años. El abuelo, luego el padre, ahora el hijo. Para cualquier vecino, para todo el pueblo, ellos son los dueños, actúan como dueños. Claro, construyen, siembran, cuidan el lugar. Pero si vas al registro de la propiedad, a lo mejor ese terreno ni siquiera tiene un dueño claro. O está a nombre de otra persona que desapareció hace décadas. Exacto. Entonces, legalmente, ellos no son propietarios, son poseedores. Tienen el hecho, pero no el derecho. Justo así. Y la ley parte de una presunción. Dice, bueno, quien posee algo se presume que es el dueño. Pero es solo una presunción, ¿eh? Se puede demostrar lo contrario. Y esa situación es que suena súper precaria. Vivir toda tu vida en un lugar y que legalmente no sea tuyo. La pregunta es obvia. ¿Pueden llegar a ser dueños alguna vez? ¿La ley les da una salida? Sí, y esa salida, ese puente entre el hecho y el derecho, es el corazón de todo este tema. Pero para poder cruzar ese puente, la posesión necesita dos elementos que no se pueden separar. ¿Dos ingredientes clave? El primero es el más evidente, el físico. Los abogados lo llaman corpus. El cuerpo de la cosa. Eso es tener la cosa, controlarla, vivir en la casa, tener las llaves, cultivar la tierra. El control material. Ok, eso es lo tangible, lo que se ve. ¿Y el segundo? El segundo es el elemento psicológico, el animus. Y este es el más interesante de los dos. No es solo querer ser el dueño en tu cabeza. Es comportarte frente al mundo con la convicción de que eres el dueño. O sea, una intención que se demuestra con actos. Exactamente. Un juez no puede leerte la mente, así que busca pruebas. ¿Pagas los impuestos de esa propiedad? ¿Has construido una ampliación? ¿Defiendes los linderos y un vecino intenta mover la cerca? Actos de dueño. Actos de dueño. Es demostrar esa intención de conservar la cosa para ti sin reconocer a nadie más como propietario. Sin animus, solo tienes la cosa, pero no la posees legalmente. Entiendo. Necesitas el control físico, el corpus, y la mentalidad de dueño, el animus. Si tienes los dos, ¿qué pasa? ¿Cómo se activa ese puente legal? Cuando tienes esos dos elementos juntos, a lo largo del tiempo, se abre la puerta a una figura legal muy poderosa. Se llama prescripción adquisitiva. También la llaman usucapión, ¿cierto? También usucapión, sí. Es, en esencia, un mecanismo que tiene la ley para reconocer que una situación de hecho, que ha sido estable y pacífica por mucho tiempo, debe convertirse en una situación de derecho. Es como si la ley dijera, ok, la realidad es demasiado fuerte, me rindo ante la evidencia. Es una forma de verlo, sí. La posesión es la semilla, y el tiempo es el agua que la hace crecer hasta que se convierte en propiedad. Y hablando de tiempo, ¿hay un número mágico? ¿Cuánto hay que esperar? Para bienes inmuebles, como un terreno o una casa, el plazo clave que establece la ley es de 10 años. 10 años. 10 años de tener el corpus y el animus sin interrupciones. Una vez que la familia de nuestro ejemplo puede probar eso... Que llevan una década poseyendo de esa manera. Correcto. Pueden iniciar un juicio que se llama titulación supletoria. Y ahí le demuestran al juez que cumplieron con todo. Y si el juez considera que todo está en orden, dicta una sentencia que es, para todos los efectos, un título de propiedad. Esa sentencia se inscribe en el registro y ¡listo! Cruzaron el puente. Cruzaron el puente. El hecho se transformó en derecho. Un momento. A ver, esto suena casi demasiado fácil. Significa que yo puedo meterme en la casa de la playa de alguien que a lo mejor vive fuera del país. Espero 10 años y digo, ¡ahora es mía! No. Intuyo que debe haber una letra pequeña. Más que pequeña, es una letra grande y muy clara. No cualquier tipo de posesión sirve. El derecho es muy cuidadoso y establece lo que llama vicios, que son como toxinas que contaminan la posesión y evitan que se convierta en propiedad. Descalificadores, digamos. Exacto. El primero, el más obvio, es la mala fe. Si tú sabes perfectamente que ese terreno tiene un dueño que no te pertenece,
Tu posesión es de mala fe. Y eso o impide que adquieras o hace que los plazos sean muchísimo más largos. Tiene toda la lógica. No se puede premiar al que actúa de forma indebida a sabiendas. ¿Qué más? La posesión tiene que ser continua. No vale eso de poseer 2 años, irse 3 y volver pretendiendo que el contador siga donde lo dejaste. Hay que estar ahí de forma estable. Claro, si abandonas la cosa por más de 1 año, el reloj de los 10 años vuelve a 0. Ok. Luego, no puede ser violenta. No puedes llegar con un arma, sacar a la gente y luego usar esa posesión para reclamar la propiedad. La violencia en el origen lo mancha todo. Y supongo que tampoco se puede hacer a escondidas. Justo ese es el último vicio. La clandestinidad. La posesión tiene que ser pública, a la vista de todos. Para que el verdadero dueño, si existe, tenga la oportunidad de enterarse y oponerse. Por supuesto, si te metes en una cabaña en medio de una finca enorme, pero solo vas de noche y te escondes cuando ves a alguien, esa posesión es clandestina. El reloj ni siquiera empieza a correr. En resumen, buena fe, continua, pacífica y pública. Esas son las 4 patas de la mesa. Sin una de ellas, todo se cae. Esto me lleva directo a la anécdota del inquilino que se mencionaba en la fuente. Creo que es el ejemplo perfecto de cómo no funciona esto. Totalmente. Es el caso clásico. La historia era de un cliente que llevaba 15 años alquilando la misma casa. 15 años es mucho tiempo. Y un día llega al despacho y dice, oiga, llevo aquí más de 10 años, he cuidado esto como si fuera mío, quiero reclamarlo por prescripción. Desde su punto de vista, hasta suena razonable. Suena razonable, pero legalmente es un imposible, un caso perdido desde el inicio. ¿Por qué? Le falta lo más importante, El animus. la mentalidad de dueño. Exacto. Él tiene el corpus, claro. Vive ahí, tiene el control físico. Pero cada vez que pagaba el alquiler, Estaba haciendo un acto que reconocía que otra persona era la dueña. precisamente, estaba reconociendo un dominio ajeno. Y ese simple acto destruye cualquier argumento de animus. Por eso un inquilino o un cuidador o alguien a quien le prestan una casa, Jamás. jamás, no importa si pasan 50 años, podrá adquirirla por esta vía. Su posesión no es en concepto de dueño, de años en el terreno. Cumplen con todo, ¿eh? Buena fe, posesión pacífica, pública. Pero aún no llegan a los 10 años. Exacto. Y un día aparece un tercero, que a lo mejor tiene un título viejo, y trata de sacarlos a la fuerza. Si todavía no son dueños legales, están indefensos. Cualquiera puede llegar y echarlos. Esa es una excelente pregunta. Y uno pensaría que sí, que si aparece alguien con un papel, pues se acabó la historia. Y en un juicio largo, para ver quién es el verdadero propietario, probablemente el título ganaría. Pero, Siempre hay un pero. siempre. La ley tiene una herramienta de primeros auxilios para evitar la ley de la selva. Se llaman interdictos. Interdictos. Suena algo muy serio. Son juicios muy rápidos, muy específicos y están diseñados para una sola cosa: proteger el hecho de la posesión. No discuten quién es el dueño. A ver, explícame eso. El sistema protege a alguien que, en teoría, es un ocupante por encima del que tiene los papeles. Suena al revés. Suena al revés, pero tiene una lógica social muy profunda. Lo que el interdicto busca es mantener la paz. La ley dice, nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Si permitimos que la gente vaya desalojando a otros por la fuerza, la sociedad se vuelve un caos. Entonces la primera reacción del sistema es calmar las aguas. Eso es. Le dice al que llega con el título en la mano, un momento, esta persona estaba aquí quieta y pacíficamente. Usted no puede sacarla a la fuerza. Devuelva las cosas a como estaban. Y luego, si quiere, iniciamos un juicio normal para discutir quién es el verdadero dueño. Pero la violencia no, es un escudo para el poseedor. ¿Y qué tipos de escudos hay? Bueno, se mencionaban un par. Por ejemplo, el interdicto de amparo de la posesión. Ese se usa cuando te están molestando o perturbando. Imagina que el vecino empieza a mover la cerca o a pasar su ganado por tu tierra. Con esto, un juez le ordena que pare de inmediato. Es una medida preventiva. Y si ya no es una molestia, si directamente te sacaron, Para eso está el interdicto de despojo. Si ya te sacaron a la fuerza, este juicio rapidísimo busca que te devuelvan la posesión inmediatamente. el juez no se pone a ver los títulos de propiedad en ese momento. Para nada. Solo mira dos cosas. Usted estaba poseyendo de forma pacífica. ¿Lo sacaron a la fuerza?
Si la respuesta a ambas es sí, ordena que lo restituyan. Después se verá el fondo del asunto. Es una herramienta clave para mantener el orden. Es fascinante. Es como si la ley valorara tanto la estabilidad que prefiere proteger un hecho pacífico, aunque sea legalmente incierto, por sobre un derecho que se quiere imponer por la fuerza. Entonces, para ir resumiendo las ideas principales, la posesión es una situación de hecho. Es ese poder físico sobre una cosa, pero siempre con la mentalidad de ser su dueño. El corpus más el animus. Y la propiedad, en cambio, es la situación de derecho. Es la certeza jurídica que te da un título legal. Exacto. Y la gran conclusión, creo yo, es que el derecho no vive en una burbuja, no ignora la realidad. Reconoce y protege la posesión porque entiende que, si se ejerce de la manera correcta, buena fe, continua, pacífica, pública, es la semilla de la que puede nacer una propiedad plena. Es la forma de que la ley reconozca que un hecho, consolidado por el tiempo, puede crear un derecho. Es el triunfo de la realidad sobre el papel. Pero ojo, solo bajo unas condiciones muy, muy estrictas. Y justo para cerrar, había un pequeño detalle en la fuente que me dejó pensando mucho, sobre todo en el mundo de hoy. Decía que la posesión se aplica a bienes corporales, cosas que podemos tocar, y a derechos susceptibles de apropiación. Ajá, esa frase abre una puerta enorme. Totalmente, porque nos deja con una pregunta final. En esta era digital en la que vivimos, ¿qué significa poseer algo intangible? Como un nombre de dominio. Un nombre de dominio que vale millones. O una cuenta en una red social con una audiencia gigante que construiste por años. O un activo digital, un NFT. No los puedes tocar, No. pero ejerces un control absoluto. Te comportas como el dueño. Lo defiendes. Ahí tienes un corpus digital, ¿no? El control de las claves, de los accesos. Y un animus digital, la intención pública de ser el titular. La pregunta es si nuestros sistemas legales, que vienen de la época de la posesión de la tierra, van a poder adaptar estos principios. Exacto. ¿Podría alguien en el futuro reclamar la propiedad de un activo digital por haberlo poseído durante años? Es una frontera legal que se está dibujando ahora mismo. Y las respuestas que encontremos van a definir qué significa ser dueño en el próximo siglo. Normalmente pensamos en la propiedad como algo súper simple, ¿no? Esto es mío, eso es tuyo, y ya está. Pero apenas uno rasca un poquito esa idea, sobre todo viviendo en una ciudad, se complica todo. ¿Qué pasa cuando lo mío es también legalmente de mis 3 hermanos? O peor, cuando mi casa está pilada encima de la de alguien más. Justamente. Y hoy vamos a analizar el material de una clase de derecho civil que se mete de lleno en esas complejidades. Y fíjate que no son casos raros, son situaciones del día a día. Vivir en un condominio, compartir una pared, una herencia, es como el conjunto de reglas que evita que todo termine en un pleito legal constante. Exacto. La misión de hoy es justo esa, descifrar estas formas especiales de la propiedad. Entender, pues, el manual de instrucciones para poder coexistir en espacios que compartimos. Así que vamos a desentrañar esto. A ver, empecemos por la que seguro ha causado más dramas familiares que ninguna, la copropiedad. Pensemos en ese escenario clásico que plantea el material. Varios hermanos heredan la casa de sus padres. De un día para otro, todos son dueños. Pero, ¿dueños de qué exactamente? Esa es la pregunta clave. El concepto fundamental aquí es que el bien, la casa, pertenece a todos pro indiviso. Es una expresión en latín que significa sin dividir. La casa no está partida en pedazos. Ah, ok. No es que a un hermano le toque la cocina y a otro, pues, la sala. No funciona así. O sea que no puedo llegar y decir, listo, el jardín es mío, nadie lo pise. La idea es más abstracta, ¿verdad? De hecho, algo que me pareció fascinante del material es que lo describe como si cada dueño tuviera derecho sobre cada molécula de la casa. Exacto. Y de esa idea tan potente nace otro concepto. La parte alícuota. No es una parte física, ojo. Es una fracción matemática, un porcentaje. Un ideal, digamos. Un porcentaje. Si son 3 hermanos, pues cada uno es dueño de un 33.3% del todo. Son dueños de 1/3 de cada ladrillo, de cada ventana. Todo al mismo tiempo. Y eso significa que todos tienen derecho a usar la casa entera. Entiendo. Pero a ver, eso suena como una receta para el conflicto. Si todos tenemos derecho a usar el 100% de la casa, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer una fiesta el sábado y mi hermana quiere leer en silencio?
¿Quién gana? Bueno, ahí es donde idealmente entran los acuerdos, pero la ley sí establece derechos muy claros. Primero, lo que decíamos, todos pueden usar las cosas comunes siempre que no le impidan a los demás usarlas. Ok. Y segundo, y esto es crucial, cada uno es libre de vender, hipotecar o ceder su parte alícuota, su 33.3% ideal. Espera. ¿Cómo? Eso se pone muy complicado. Si yo decido vender mi tercio de la casa a un completo desconocido que se quiere mudar con mis hermanos, ¿puedo hacerlo así nomás? ¿Ellos no pueden decir nada? Ah, muy buena pregunta. Y para eso, la ley tiene un mecanismo de protección. Se llama el derecho de tanteo. ¿Derecho de tanteo? Sí. Lo que significa es que si uno quiere vender su parte a un tercero, los otros copropietarios tienen el derecho preferente de comprarla. Pero, y esto es clave, en exactamente las mismas condiciones. Mismo precio, mismos plazos. Ah, es como una cláusula de la familia primero, por así decirlo. Se podría ver así, sí. Es una forma de proteger a esa comunidad de propietarios. Desde que les avisan de la venta, tienen un plazo, que la fuente dice que suele ser de 15 días, para decir, un momento, yo igualo la oferta. Y aquí se ve una tensión interesante en el derecho, ¿no? La libertad del individuo contra el derecho del grupo. La ley aquí le da una pequeña ventaja al grupo. Tiene todo el sentido. Oye, ¿y una copropiedad siempre nace de una herencia? Supongo que no. No, para nada. El material lo deja claro. Puede ser por un contrato, si un grupo de amigos compra una casa de vacaciones juntos, por ejemplo. O por un testamento, que se lo impone a los herederos. O incluso por ley. Es una figura mucho más común de lo que uno cree. Ok, entonces ya vimos cómo se comparte un inmueble completo. Pero esta idea se puede aplicar a una escala mucho más pequeña, ¿no? ¿Qué pasa con esa pared que me separa de mi vecino? ¿Es mía? ¿Es de él? ¿De quién es? Aquí entramos a un tema que me encanta, la medianería. En el fondo, es una presunción legal muy astuta. La regla es, si hay una pared, una zanja o una cerca que divide dos propiedades y no hay pruebas de a quién pertenece, Ajá. la ley presume que es de los dos. Se considera un elemento común en copropiedad. ¡Wow! Eso lo cambia todo. El clásico pleito de, oye, tu pared tiene una grieta, arréglala, ya no es tan fácil. Si la pared es no está, pues la responsabilidad también es nuestra. Exacto. Cambia la relación de confrontación a una de colaboración obligatoria. Sin embargo, y aquí es donde el material se pone casi detectivesco, existen los signos contrarios a la medianería. Signos contrarios. Sí, son como pistas físicas. Detalles en la construcción que demuestran que la pared no es compartida, sino que le pertenece a una sola persona. Me imagino. Pienso en barrios antiguos. Si la pared del lado de mi vecino es lisa, pero del mío tiene ventanas, eso es una señal. Diste en el clavo. Ese es uno de los signos más claros que menciona la fuente. La existencia de ventanas o huecos de un solo lado es una presunción fuertísima de que el dueño de esa propiedad es el dueño de la pared. Nadie hace ventanas en pared ajena. Claro. ¿Y qué otras pistas hay? Hay varias. Otra muy común es ver de qué lado cargan las vigas del techo. Si solo cargan de un lado, se presume que la pared es de ese lado. Ah, tiene lógica. O una más simple, la caída del agua de un tejado. Si viertes a un solo lado, se entiende que la pared y el techo son de ese propietario. Son detalles que un perito ve al instante y que tienen consecuencias legales enormes. Por supuesto. Porque si quiero colgar algo muy pesado o remodelar, más vale que sepa si esa pared es mía, del vecino o de los dos. Un proyecto de fin de semana podría volverse una demanda. Precisamente, esos signos son la forma que tiene la ley de leer la historia de una construcción para asignar la propiedad hoy. Muy bien. Ya fuimos de una casa entera a una sola pared. Ahora el movimiento más típico de las ciudades. Para arriba. Hablemos de los edificios de apartamentos. La fuente lo llama propiedad horizontal, y tengo que admitir que el término me sonó rarísimo al principio. Horizontal en un edificio que es vertical. Sonríe. Es una confusión súper común, y el mismo profesor de la fuente lo admite, pero la analogía que usa es buenísima. La propiedad es horizontal, no por la forma del edificio, sino por el plano en el que existe tu derecho. A ver. Imagina el edificio como un pastel de varios pisos, de varias capas. Tú eres la dueña exclusiva de tu rebanada horizontal.
Ah, ya entendí. O sea, mi propiedad es ese espacio que va de mi pared izquierda a mi pared derecha en mi nivel. Pero, claro, el suelo que piso es en realidad el techo del vecino de abajo. Exacto, Y mi techo es el suelo del de arriba. exactamente. No eres dueño de un cubo que flota, eres dueño de un plano. Por eso, como dice el material, no puedes hacer un hoyo en tu piso para pasarle algo al vecino. Porque estarías perforando la propiedad de otra persona. Justo. Esto por fin le da sentido a todas esas escenas de comedia donde el de arriba inunda el baño. El chiste es que no solo moja su piso, está dañando la propiedad ajena, que es el techo del vecino. Es la ilustración perfecta. Y aquí es donde todo lo que hemos hablado se conecta. En la propiedad horizontal tienes dos tipos de propiedad al mismo tiempo. Por un lado, la propiedad exclusiva de tu apartamento, tu rebanada. Ok. Pero por otro lado, eres copropietario, con todos los demás de los elementos comunes. Claro, el elevador, los pasillos, las escaleras, el estacionamiento, el jardín, todo eso. Y sobre todas esas zonas, cada uno tiene su parte alícuota, un porcentaje. No eres dueño de un escalón, sino de un cachito de toda la escalera. Es la mezcla perfecta entre propiedad individual y copropiedad forzosa. Lo que explica por qué los reglamentos de los condominios son tan estrictos a veces. Cuando alguien usa la alberca, no está usando un servicio, está usando un bien del que es copropietario con otras 200 familias. Y el derecho de uno termina donde empieza el de los otros 200. Justamente, esa es la estructura legal que permite que esos pequeños ecosistemas urbanos funcionen. Sin este concepto, sería un caos. Es el andamio invisible de la vida vertical. Entonces, a ver, recapitulando el viaje de hoy. Descompusimos la propiedad en 3 escenarios. Primero, la copropiedad, varios dueños de un todo, cada uno con una porción ideal, una fracción. Luego, la medianería, esa pared que se presume de ambos, a menos que las pistas digan otra cosa. Y al final, la propiedad horizontal, ser dueño de una rebanada en un edificio y al mismo tiempo compartir todo lo demás. El hilo conductor de todo esto es cómo el derecho busca soluciones para que podamos convivir en espacios cada vez más compartidos. No son reglas abstractas, son soluciones a problemas superhumanos. Se trata de equilibrar lo mío con lo nuestro. Es la arquitectura legal de cómo vivimos hoy. Se dice que cualquier copropietario puede pedir que se divida la cosa común, en cualquier momento. Es casi un derecho absoluto. Pero eso me lleva a una pregunta. ¿Y qué pasa con las cosas que no se pueden dividir? Pensemos en la única escalera de un edificio pequeño o un muro de contención. No puedes partir una escalera a la mitad. Cuando el deseo de una persona de vender su parte choca con la imposibilidad física de dividir el bien, ¿cómo elige la ley? ¿Cómo se equilibra ese derecho individual a salirse del juego contra la necesidad del resto de que el juego siga funcionando? A ver, imaginemos un par de situaciones. Primero, una persona quiere, digamos, cederle el uso de una casa a un familiar, quizá a un hijo, pero le da pánico la idea de que la venda a la primera. Un miedo muy común, totalmente. Y otra situación, más de negocios. Alguien quiere administrar un edificio entero de locales comerciales. Alquilarlos, gestionarlos, todo, pero sin ser el dueño. Parecen escenarios complejos, sí. Parecen, pero el derecho civil tiene una figura muy específica para esto. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de la transcripción de una clase de derecho civil que explora un concepto llamado derechos reales de goce. La idea es, desglosarlo para que se entienda de forma práctica, sin tener que ser abogadas o abogados. Exacto. Y nos vamos a enfocar en una de esas figuras, que es el usufructo. El objetivo es entender qué es claro, pero sobre todo por qué es una herramienta legal tan poderosa. La clave de todo esto está en una diferencia fundamental. ¿Cuál? La diferencia entre ser el dueño de algo y, por otro lado, tener el derecho a disfrutar de sus beneficios. Es una separación que resuelve problemas pero que muy reales. ¿De acuerdo? Empecemos por ahí, por esa distinción. Ser dueño, la propiedad, suena a algo absoluto. ¿Qué implica realmente para el derecho? Implica, digamos, un paquete de 3 facultades. La primera es usar el bien, la segunda es gozar de él, que significa recibir todos sus frutos, sus beneficios. Ok. Y la tercera, que es la que define la propiedad de verdad, es la facultad de disponer del bien. Disponer. O sea, hacer lo que uno quiera con él. Venderlo, regalarlo, hipotecarlo.
e incluso destruirlo, si quieres. Es el control total, precisamente. Entiendo. Ahora, en contraste, están estos derechos reales de goce. Lo que hacen es tomar ese paquete de 3 y lo dividen. Le dan a una persona el derecho de usar y de gozar. Pero no el de disponer. Exacto. La facultad de disponer se queda en manos del propietario original. Se crea una división de poderes, por así decirlo, sobre la misma cosa. Entonces la persona con este derecho de goce puede vivir en la casa o alquilarla y quedarse con el dinero. Sí, Letrero de se vende. Esa es la línea roja. Esa es la línea roja. Y es lo que define todo. Lo fascinante aquí es esa restricción. Son derechos limitados sobre un bien ajeno. Es como tener las llaves de un auto. Puedes manejarlo, usarlo, pero no tienes el título para venderlo. claro. Y esa limitación, que parece una desventaja, es en realidad lo que ofrece protección y una flexibilidad enorme. Y bueno, aunque hay varias figuras así, como el uso o la servidumbre, hoy nos vamos a centrar en la más completa, el usufructo. Usufructo. La palabra suena bastante técnica. ¿Tiene algún significado literal que nos ayude? Totalmente, y es muy directa, fíjate. Viene del latín, usus, que es uso. Y fructus, que significa frutos. Ah, o sea, literalmente uso de los frutos. Es mucho más simple de lo que pensaba. Entonces, la clave es entender a qué nos referimos con frutos. No creo que solo hablemos de manzanas, ¿o sí? No, aunque también las incluye. La ley los divide en 2 grandes tipos. Primero, los frutos naturales. Ok. Son los que el bien produce por sí mismo, sin una intervención industrial, digamos. Ahí sí entran las cosechas, la madera de un bosque, las crías del ganado. Entendido. ¿Y el segundo tipo? Son los frutos civiles. Y estos no son cosas físicas, sino las rentas, los beneficios económicos que se sacan de una relación jurídica sobre el bien. El ejemplo más claro es el dinero de un alquiler. Claro. Si tienes el usufructo de un edificio, cada peso de la renta es un fruto civil. O los intereses que genera un capital. Esto nos dibuja a 2 personajes muy claros en la historia. Por un lado, el dueño original y por otro, quien recibe los derechos. ¿Tienen nombres específicos? Sí. Al dueño que se desprende del uso y goce se le llama nudo propietario. Su propiedad está, por así decirlo, desnuda de sus beneficios inmediatos. ¿Nudo propietario? Y a la persona que recibe el derecho a usar el bien y quedarse con todos sus frutos se le conoce como usufructuario. Nudo propietario y usufructuario. De acuerdo. Si usamos una analogía, el nudo propietario es dueño del árbol. Pero el usufructuario es quien puede recoger, usar y hasta vender todas las manzanas que dé ese árbol. Esa analogía es perfecta. Perfecta. Describe la relación de forma muy clara. Y nos lleva directo a los casos prácticos, que es donde esto cobra vida. El ejemplo más potente es el usufructo vitalicio como herramienta de protección familiar. Vitalicio, que dura toda la vida. A ver, describamos el caso. Unos padres quieren asegurarle un techo a su hijo, pero, bueno, quizá no confían mucho en cómo maneja el dinero. Exacto. Entonces, en lugar de donarle la casa, lo que le daría el poder de venderla al día siguiente, le constituyen un usufructo vitalicio sobre esa casa. El hijo es el usufructuario. ¿Y en la práctica qué puede hacer él? Pues puede vivir en la casa por el resto de su vida sin pagar nada. O si prefiere, puede alquilarla y recibir el 100% de ese dinero. Tiene todo el beneficio económico. Pero lo que no puede hacer... Lo que no puede hacer bajo ninguna circunstancia es vender la casa. Ese poder lo conservan los padres, los nudos propietarios. Cuando el hijo fallezca, el usufructo se acaba y la propiedad se consolida de nuevo. Suena como una solución muy astuta. Es como decir, te doy el beneficio, te aseguro el hogar, pero no el poder de liquidar el patrimonio. Se siente como una herramienta que nace de una preocupación muy humana. Totalmente. Es que la finalidad original del usufructo era más simple, ¿sabes? Era para asegurar la subsistencia de la viuda, por ejemplo. Pero los abogados hoy lo han adaptado para resolver problemas familiares mucho más complejos. Es una red de seguridad. Protege al hijo de la necesidad y a los padres de una mala decisión del hijo. Justo eso. Pero, a ver, déjame jugar un poco al abogado del diablo. ¿No podría ser una jaula de oro? ¿Qué pasa si el hijo sí es responsable, pero tiene una emergencia médica terrible y la única forma de pagarla es vendiendo la casa? Con el usufructo estaría atado de manos. Esa es una excelente observación y resalta la rigidez de la figura.
El hijo estaría efectivamente atado de manos. No podría vender. Su única opción sería negociar con el nudo propietario, sus padres, para que ellos vendan, pero no podría forzar esa decisión. El usufructo prioriza la conservación del bien. Es una elección que tiene consecuencias. Queda clarísimo, pero mencionaste que también se usa mucho en el mundo comercial. ¿Cómo funciona ahí? El ejemplo de la fuente era la diferencia con un alquiler normal. Así es. Pensemos en un contrato de alquiler, de arrendamiento. Es muy común, casi la regla, que prohíba subarrendar. Si alquilas un local, no puedes alquilárselo a otro por tu cuenta. Claro, el dueño quiere saber quién está en su propiedad. Pero, ¿cómo cambia esto con el usufructo? A primera vista, no. No veo la diferencia. La diferencia es total, porque la naturaleza del derecho es otra. Imagina que una empresa, en lugar de alquilar un edificio, recibe el usufructo por 20 años. Ok, Esa empresa, como usufructuaria, tiene el derecho a percibir los frutos civiles. Y la renta es el fruto civil por excelencia. entonces, Entonces no solo puede, sino que se espera que alquile cada una de esas oficinas. Es la esencia de su derecho. No necesita pedir permiso. Administrar y alquilar es su función. espera. O sea, el usufructo le da un poder de administración que un simple alquiler no le da. Pero, ¿por qué un dueño haría eso? ¿Por qué cedería tanto control? ¿Qué gana el nudo propietario? Puede ganar varias cosas. A veces el usufructo se da a cambio de un pago único muy grande al principio. El dueño recibe un montón de dinero sin vender su activo. Liquidez inmediata. Exacto. Otras veces es parte de una estrategia fiscal. O simplemente el dueño quiere desentenderse de la administración por un largo tiempo. El arrendamiento es una relación continua, limita. El usufructo es ceder un paquete de derechos, habilita. Entendido. Una herramienta con aplicaciones muy distintas. Y esto me lleva a lo práctico. Si es una figura tan poderosa, ¿cómo se establece? No me imagino que sea un acuerdo de palabra. No, para nada. Requiere formalidades. Hay dos formas principales. La más común es por contrato. Las partes van ante un notario, firman una escritura pública y listo. Ahí se establecen todas las condiciones. ¿Y la segunda forma? Es por acto de última voluntad, o sea, en un testamento. Ah, Una persona puede dejar dicho que a su muerte, su cónyuge reciba el usufructo vitalicio de la casa y sus hijos la nuda propiedad. eso suena a una receta para el conflicto familiar. Dejarle la casa a los hijos, pero que no la puedan usar mientras viva el cónyuge. Puede serlo, sin duda. Genera una interdependencia forzada. Pero también es una forma muy eficaz de proteger al cónyuge que sobrevive, asegurando que tenga dónde vivir, sin que los herederos puedan echarlo. De nuevo, resuelve problemas humanos complejos. Y una vez creado, ¿cuánto dura? Mencionamos vitalicio, pero ¿hay otras opciones? Sí, varias. El vitalicio es el más común en temas familiares. Luego está el usufructo a plazo fijo, 5 años, 10, 20, muy usado en lo comercial. Y hay un dato curioso. Si el usufructuario es una empresa, la ley suele poner un plazo máximo, a menudo 30 años. Un momento, ¿solo 30 años para una empresa? Porque tampoco. Una persona puede tenerlo por 70 años. La lógica es evitar lo que se llama propiedades de manos muertas. Una empresa en teoría puede ser inmortal. Si se permitieran usufructos perpetuos a corporaciones, la nuda propiedad quedaría vacía para siempre. Y eso va contra el principio de que la propiedad debe circular. El límite de 30 años asegura que en un plazo razonable, la propiedad se vuelva a consolidar. Tiene sentido. ¿Y hay alguna otra modalidad? Sí, una tercera. El usufructo bajo condición. El derecho se sujeta a que ocurra algo. Por ejemplo, te doy el usufructo de este apartamento hasta que te gradúes. Te gradúas, se acaba el usufructo. Todo esto nos lleva a una pregunta que parece inevitable. ¿Qué pasa si el nudo propietario, el dueño del árbol, decide venderlo mientras todo esto está vigente? Y este punto es absolutamente crucial. El nudo propietario puede vender. La facultad de disponer es suya. Pero, y este es un pero gigante. A ver. El derecho del usufructuario es sobre la cosa, no sobre la persona del dueño. El derecho persigue a la propiedad. El nuevo propietario compra, en efecto, una nuda propiedad. Compra el bien con el usufructo puesto. Eso es. Increíblemente poderoso. Pero parece injusto para quien compra. ¿No hace que la propiedad sea casi invendible?
¿quién compraría una casa que no puede usar por décadas? Es un punto válido. Definitivamente afecta el valor de mercado. Nadie va a pagar el precio completo. El precio se calcula según la expectativa de vida del usufructuario. Es una inversión a muy largo plazo. Claro. Lo compran personas o empresas que no necesitan el uso inmediato y que apuestan a futuro. Pero sí, limita mucho los posibles compradores. De acuerdo. Ya vimos cómo se crea. Ahora, ¿cómo termina? ¿Cuáles son las formas en que se extingue? La más obvia es por muerte del usufructuario. Es un derecho personalísimo, no se hereda. Los herederos del usufructuario no reciben nada. Ok. Otra es el vencimiento del plazo o el cumplimiento de la condición que se había pactado. ¿Y si el usufructuario ya no lo quiere? ¿Puede renunciar? Sí, esa es otra causa, por renuncia. Y también hay un caso curioso llamado consolidación. Consolidación. ¿Qué es eso? Ocurre cuando el usufructuario y el nodo propietario terminan siendo la misma persona. Imagina que el hijo que tenía el usufructo hereda la nuda propiedad. Ahora es dueño de todo. No tiene sentido tener un derecho limitado sobre algo que es tuyo. El usufructo se extingue. Y hay una última causa importante: la prescripción por el no uso. Si el usufructuario no ejerce su derecho, si abandona el bien por un tiempo largo, puede perderlo. Entiendo. Entonces, después de todo este análisis, ¿qué significa todo esto? Me queda claro que el usufructo es mucho más que un término técnico. Es una figura que separa la propiedad del disfrute. Una herramienta flexible para proteger el patrimonio, para asegurar el bienestar y para facilitar negocios. Exactamente. Permite que alguien se beneficie de un bien sin la necesidad o el riesgo de ser el dueño absoluto. Exactamente. Vimos cómo protege al dueño y cómo beneficia al usufructuario. Pero todo esto nos deja con una idea para reflexionar. Hemos hablado mucho de derechos, pero poco de obligaciones. ¿Qué tipo de responsabilidades, más allá de las legales, adquiere una persona al recibir el derecho de disfrutar plenamente de algo que, en el fondo, no es suyo? ¿Cómo debería cambiar la perspectiva sobre el cuidado o la conservación de una propiedad cuando se sabe que el derecho a disfrutarla es, por naturaleza, temporal?